Vamos a continuar con el tema que hemos traído de Efesios. Y el tema de hoy es andar como hijos de luz. Vamos a estudiar Efesios 5 del 3 al 14. Vamos a estar dando una escudriñada por ahí. Nosotros nos quedamos en la clase pasada en esto. Leíamos, perdón, leemos Efesios 5, 1 y 2, nada más para entrar en contexto. Dice ahí, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Esto fue el tema de la clase pasada, ¿sí? Ser imitadores de Dios. Y decíamos que esto se refería a hacer una copia exacta de la original, una copia lo más parecido posible, una copia que tuviera las mismas características y que también tuviera las mismas virtudes de aquel al cual estamos nosotros imitando. Sí, este era un tipo de copia o de imitación que solo se da en la íntima comunión con el Señor. Solamente así podemos parecernos a Él. Cuando tenemos este tipo de comunión con el Señor, por consecuencia nos parecemos, por consecuencia surgen los frutos dignos de arrepentimiento. No necesitamos ninguno de nosotros esforzarnos para dar un fruto bueno. ¿Por qué? Porque estamos apegados a Él, porque estamos en comunión con Él. Cuando tú y yo tenemos esta clase de comunión, bueno, los frutos se dan por sí solos. Los frutos buenos se dan por sí solos. Es así como el árbol, por ejemplo, el árbol de manzana o el cualquiera, pera, durazno, el que tú quieras. Este tipo de árboles no se esfuerzan por dar su fruto. ¿Por qué? Porque su ADN está diseñado para que dé ese fruto. No necesita hacer un esfuerzo, no necesita mentalizarse o esforzarse en lo absoluto para dar un fruto para el cual está diseñado a ser. ¿Por qué? Porque ese es su ADN, porque de eso está hecho, de eso está configurado. De la misma manera, si nuestro ADN es el ADN de Dios, no vamos a tener ningún problema en parecernos a Él. No vamos a tener ningún problema en imitarlo a Él. ¿Por qué? Pues bueno, porque estamos hechos del mismo ADN que el del Señor. Este es el tipo de fruto que deberíamos de dar tú y yo, mira. Gálatas 5:22, versículos que todos conocen. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este es el ADN del Señor. Y si tú y yo estamos apegados a Él y si somos una copia, si somos imitadores de Él, esto es lo que va a salir de nosotros. Así. Sin esforzarnos, iba a decir una cosa que no voy a decir, pero, o sea, sin hacer demasiado esfuerzo, o tener que sacrificarnos en demasía. No, lo vamos a dar porque así somos, porque así nos nace, porque somos parte del Espíritu del Señor. Y todo lo que brota de mí es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, por sí solas. Eso es tener una copia del Señor. El ser un imitador es hacer esto o tener esto en nuestras vidas. Entonces, siguiendo adelante en el versículo 3, ahí comienza nuestro estudio de hoy y encontramos un contraste o perdón, a ver, permítame. Encontramos un contraste, vamos, de lo que Pablo nos estaba diciendo en el versículo 1 y 2. El versículo 3 comienza de esta manera: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Nos está diciendo que seamos como Él, que nos parezcamos a Él en los versículos 1 y 2. Y en el 3
cambia totalmente y dice, pero fornicación, inmundicia. O sea, nos está dando el contraste negativo a lo que no tenemos que hacer, a lo cual no nos tenemos que parecer o lo que no tenemos que imitar. Toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Es decir, que todos nosotros, los que ahora somos santos, que la palabra santo es apartado, usted conoce, tú y yo que ahora somos apartados de Dios, no debemos de andar como anduvimos. Eso se está refiriendo. No debemos de hacer lo que hacíamos. Y este es un problema común entre nosotros los cristianos. Seguir haciendo cosas que aún o que no convienen conforme a santos, o cosas que hacíamos antes de conocer a Dios. A veces traemos todo eso todavía muy apegado. Y son condiciones o son cosas de las cuales tú y yo debemos nosotros de eliminar y tenemos que sacarlas de nuestro sistema. El verso nos habla de que no podemos seguir viviendo de la manera que vivíamos anteriormente. Que ni aún se nombre, que ni se te ocurra, o sea, no es ni cerquita de lo que éramos. No debemos de imitar lo que éramos antes. Debemos de tener un cambio de vida en todas las áreas, en todas las áreas que nosotros hacemos. Un cambio radical. Este verso 3 menciona pues 3 pecados bastante graves, ¿no? 3 pecados que abarcan muchas áreas de la vida de nosotros los seres humanos. Dice ahí fornicación y se está refiriendo a todo tipo de actividad sexual impuro, dentro o fuera del matrimonio. Todo este tipo de actividades y de cosas que ahorita están tan expuestas y que han explotado tanto. Todo es cosas pues impuras, de las cuales nosotros ni siquiera debiéramos de participar en ninguna de ellas, dice ahí. La palabra fornicación, como conocen ustedes, viene de la palabra porneia y abarca todo tipo de inmoralidad sexual, la que sea, la que me nombres. Todas las cosas que sean totalmente fuera de lo que Dios estableció para el matrimonio, todas estas cosas se está hablando de esto, de esta inmoralidad sexual. Nuestra juventud comienza a temprana edad a ver todo tipo de cosas en los teléfonos. Tengan mucho cuidado todos aquellos papás que le sueltan un teléfono a sus hijos a temprana edad, e incluso también de grandes, ¿no? Tienen el acceso a todo tipo de pornografía en los teléfonos móviles. Muchos de nuestros jóvenes comienzan su actividad sexual a temprana edad por el constante exposición, por el constante empuje de nuestra sociedad a las relaciones sexuales. Recuerdo hace años, platicando con algunos jóvenes, hace muchos años nosotros teníamos el cargo en la iglesia de los jóvenes. Y bueno, platicando con ellos, aquellos que se querían apartar, dicen que las muchachas se acercaban para quererlos tocar. Y que decían ellos, pues ellos se refrenaban y se quitaban, ¿no? Entonces ellos decían, ¿por qué no? ¿Acaso no te gustan las mujeres? Se hace una presión constante y un atrevimiento tal que la sociedad, que la juventud te empuja y como que te quiere orillar a que debes de tener una relación sexual. Y esto viene también como consecuencia de la constante exposición de la pornografía a nuestros hijos en los teléfonos móviles y en muchas otras cosas, ¿no? Toda esta exposición corrupta durante toda nuestra juventud distorsiona en muchas ocasiones la pureza que debe de existir dentro del matrimonio o debe de existir dentro de esto, de lo que es la pureza sexual dentro del matrimonio, ¿no?
Muchos hombres y mujeres quieren tener o quieren traer todas estas cosas dentro del matrimonio. Y aunque estén casados, los jóvenes dicen, es normal, relájate, no hay problema, es solo sexo. Y los casados dicen, relájate, es normal, estamos casados. Y no es normal. El versículo 3 que estamos leyendo de Efesios dice que todas estas prácticas que para el mundo son normal o que para muchas personas son normales, dice este versículo que ni siquiera se deben de nombrar entre nosotros como conviene, hermanos. Estamos hablando de cosas quizás que nosotros ya no hacemos, cosas graves, pero bueno, eso es lo que dice el versículo. En Hebreos 13:4, esto es para nosotros los casados, dice, honroso sea en el matrimonio el hecho sin mancilla, o sea, puro. Una relación sexual como Dios la estableció y como el Señor la bendijo. Dice, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. También habla de inmundicia. Inmundicia. Inmundicia es impurezas. Está hablando de impurezas este versículo. La impureza es como una condición o una preposición a hacer algo malo, como que ya estoy listo. Eso es la impureza. Eso es la inmundicia. Ya estoy listo para hacer algo que no le agrada a Dios, algo malo, algo corrompido, o corrupto. Dice Romanos 1:24. Acompáñenme ahí, por favor. Romanos 1:24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dice, en las concupiscencias de sus corazones. ¿Se fija? Cómo son personas que ya están predestinadas, no predestinadas, sino que ya están preparadas están listas para hacer lo malo. Ya su condición de impureza llega al punto en donde, pues nomás es cuestión de que se le preste la oportunidad, ¿no? Dice, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Una persona impura está dispuesta a cometer todo tipo de actos impuros, cualquiera que sea. Puede ser algo muy grave o puede ser algo que quizás sea tan sencillo que a nosotros le podemos decir sencillo a la mentira, por ejemplo, a la crítica. Ya predispuestos, ya estamos listos para caer en este tipo de cosas. El 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, o sea, ya están listos para hacer esto, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la impureza es una condición de debilidad espiritual, en donde ya nos predispone a hacer alguna cosa que no conviene. Por esta razón es que dice este versículo, entre los hijos de Dios, entre ustedes los que conocen de mí, ni aún se nombre como hijos de Dios, ni aún se nombre como no conviene, dice ahí. La avaricia es amor por todas las posesiones, tanto a las que ya se tienen en la bolsa como las que todavía no hemos tenido o las posesiones que todavía no se tienen. La avaricia es el amor por aquellas cosas que tú quieres. Esto está hablando. Es amor por las posesiones en demasía. Es buscar afanosamente todas las cosas con un anhelo en el corazón. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Sean vuestras costumbres. Nuestras costumbres se está refiriendo a nuestro estilo de vida. Que nuestro estilo de vida sea sin avaricia. ¿Qué está dentro de nuestro estilo de vida? Bueno, pensamientos, nuestros planes, nuestras acciones, nuestras palabras. Todas estas cosas deben de ser
sin avaricia. Se refiere a nuestra manera de vivir. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienes ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Cuántos vivimos contentos con lo que tenemos? Pues vivimos a gusto, ¿no? Muchos de nosotros decimos, estoy bien, gracias a Dios por eso. Ahora, podemos vivir contentos o no contentos. Podemos vivir conformando con lo que tenemos, pero renegando, pero también podemos vivir conformes, pero contentos. Sí, o sea, puede ser que uno diga, bueno, pues ya, ¿qué? Es lo que me tocó, es lo que tengo. Pues ya, pues vamos dándole, ¿no? ¿Para qué reniego? O sea, esa es una manera de vivir con lo que tienes, pero bueno, también por otro lado podemos vivir siendo agradecidos por todas las cosas, tengamos o no tengamos. Y esa es otra condición. El versículo nos dice que ni fornicación, ni inmundicia, ni avaricia se nombre entre nosotros. Entonces, dentro de la avaricia, bueno, existe también el contentamiento con todas las cosas que el Señor hace por nosotros. Gracias, Señor, por lo que me das, pero gracias también por lo que no me das. Como lo hemos cantado en muchas ocasiones, Habacuc 3:17, en la Nueva Biblia Viva, dice, aún después de tanta destrucción, cuando la higuera se seque y no haya ni frutos, cuando los olivos no produzcan y los campos permanezcan estériles, cuando el ganado muera en el campo y los corrales estén sin vacas, dice el 18, yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en el Dios que nos salva. El Señor Dios es quien me hace estar fuerte, me dará la velocidad me dará la velocidad de un venado y me conducirá con seguridad sobre las alturas en las montañas. ¿Se fija? Ya, estoy contento, sí, con lo poco o con lo mucho. Pablo decía, sé estar contento cuando hay abundancia, pero también sé estar contento cuando hay escasez. No tengo ningún problema, sin avaricia. Ahora, no quiere decir que no busquemos prosperidad. Claro que podemos buscar prosperidad, pero debemos de buscar prosperidad sin comprometer nuestra comunión con el Señor o sin comprometer a nuestra familia, sin comprometer los principios que nos establece la palabra. Porque en el momento que nosotros decidimos hacer a Dios a un lado, entonces estamos poniendo ya estamos teniendo avaricia por las cosas que nosotros queremos tener. ¿Sí? Le estamos diciendo al Señor, no te ocupo, yo puedo hacerlo solo. Después de que el apóstol Pablo nos habla de estos pecados, se pudiera decir graves, fuertes, nos da esta tres listas que abarcan un montón de situaciones de nuestra vida diaria, nos da otra lista, que a lo mejor esta lista es con la que nosotros quizás podamos tener un poquito más problemas o que la podamos hacer más cotidianamente. Dice el versículo 4. El 3 nos dice, sin fornicación, ¿cuál era la otra? Sin fornicación, inmundicia ni avaricia. Tres cosas fuertes, tres cosas graves, pero también viene en la lista aquí, ni palabras deshonestas. ¿Se fija? Y a veces caemos más fácilmente en decir algo que no está bien, alguna palabra deshonesta, algo que no conviene, algo que me va a meter en problemas o que va a meter en problemas a alguna otra persona. Sin necedades. ¿Conoce a alguna persona necia? ¿Hay alguna persona necia en su familia? ¿Usted es una persona necia? Sin necedades, ni truanerías que no convienen.
Fíjense aquí, me llamó la atención esta palabra, truanerías. ¿Qué son las truanerías? Las truanerías. Las truanerías habla de palabras vulgares. Se refiere a chistes colorados, chistes de mal gusto, chistes ofensivos. Estos son truanerías, chistes de doble sentido que a veces se mezcla la sexualidad en este tipo de chistes. A esos son truanerías. Este tipo de chistes de doble sentido, este tipo de chistes con cierta picardía, a veces sucede en nuestro círculo más temprano, más cercano, en nuestro círculo de confianza. No sea usted. Pero en muchas ocasiones cuando se trata dentro de la familia, en la familia, incluso familia cristiana, se atreven a decir un poquito más de estas cosas de doble sentido dentro de casa. Esos son truanerías. Dice ahí, ni aún se nombre entre los hermanos. A veces en casa como nos sentimos en confianza, nos atrevemos a ser un poquito más chistosos de lo normal, un poquito más pícaros de lo que nos atreveríamos fuera del hogar. A veces el esposo con la esposa con el esposo, chistes, jugarretas, cosas que ofenden en muchas ocasiones y que después decimos, ay, estoy jugando. Ay, cálmate, no es para tanto. Tanto de uno como del otro. O sea, son cosas que así suceden en muchas ocasiones. No sé si suceda entre los que estamos aquí, pero en muchos hogares puede suceder. O entre amigos. Truanerías entre amigos. Todavía es más normal. Llevarse con los del trabajo, llevarse con los hombres, entre hombres. Y decirse una cosa y estar con jugarretas y estar con situaciones hasta que uno de los dos está indispuesto y lo que no le molestaba antes, ahora sí le molesta. Estas son truanerías. Esto dice lo que leímos en el versículo 3, que no debe de pasar entre nosotros. No debe de pasar entre los hijos de Dios. Y si está pasando, necesitamos corregirlo, porque dice ahí, ni aún se nombre. O sea, ni se te ocurra. Ni que te pase por enfrente. O sea, ni siquiera te atrevas a hacer algo así con tus hermanos. ¿Cómo es como entonces debemos de comportarnos? ¿Cómo es que nuestro comportamiento debe de ser dentro de la iglesia? Pues dice ahí, sino antes bien acciones de gracias. Antes bien acciones de gracias. Gracias por todas las cosas, ¿no? Que si ya me dijeron algo, dice, bueno, pues vamos a aguantar y vamos a seguir adelante, porque el Señor se lo merece. No quiere decir que no lo tenga que hablar, no quiere decir que no se tenga que arreglar, pero pues son situaciones que van a decir, Señor, vamos a seguir adelante. Gracias porque me vas madurando, gracias porque me vas fortaleciendo, gracias porque me enseñas que no tiene que ser así dentro de la congregación, que no tiene que ser así dentro de la familia, de mi círculo de personas. Es más, ni en ninguna persona. O sea, que no conviene como hermanos y no nomás nuestro núcleo dentro de la familia, sino que nosotros como cristianos con los que no son. Porque esto nos distingue. Esto nos distingue. Imagínese el pastor contando chistes colorados. O cualquiera de los hermanos, el líder de la iglesia contándose el nuevo repertorio de no sé quién. Necesitamos tener cuidado porque estamos representando al Señor con todas nuestras acciones. Por eso dice, ni aún se nombre entre los hermanos. En muchas ocasiones nosotros no queremos las cosas malas, ¿no? Y no queremos dar gracias por las cosas malas, pero fíjese cómo las cosas malas son las que más nos capacitan y las que más nos hacen crecer.
las cosas difíciles que pasamos en nuestra vida diaria, son las cosas que más nos apegan al Señor. No sé si le ha pasado a ustedes eso, pero cuando más necesitado está, es cuando más fácilmente doblamos nuestra rodilla. Es cuando más fácilmente inclinamos nuestra cabeza. Es cuando más fácilmente doblamos nuestras manos. Y toda nuestra fortaleza que tenemos como personas, es cuando se cae todo delante de Dios. Sino antes bien acciones de gracias. El 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ninguno de estos, ninguna de estas personas que hemos estado mencionando. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El consejo de Pablo a los efesios y a nosotros es que todas estas cosas que hemos estado mencionando no deben de existir dentro de nuestra vida diaria. No deben de existir. Eso es lo que está diciendo lo que leemos. No deben de estar ahí. Si están, pues hay que eliminarlas, hay que quitarlas, hay que trabajar en ellas. Hay que expulsarlas de nuestra vida porque no nos conviene. No nos conviene porque ni vamos a ser de buen testimonio, ni el Señor va a estar agradado con las cosas que estamos haciendo, y aparte nos vamos a estar metiendo en situaciones que no queremos vivir, en situaciones que no queremos pasar. Pablo le da este consejo a Timoteo y es este mismo consejo y va dentro de los mismos principios. En 1 Timoteo 6:11 le dice Pablo a Timoteo, mas tú, hombre de Dios, ¿se fija? Hombre de Dios, tanto hombre como mujer de Dios, hombre de Dios, huye de estas cosas. Si ese es el consejo. Y cómo la Biblia, Pablo no se contradice en lo que dice ni en un libro ni en otro libro. Y va acorde con todo el contexto de lo que la Biblia nos habla. Tú, hombre de Dios, se está refiriendo a los que están dentro de la iglesia, a los que están dentro de casa, a aquellos hombres y mujeres que dicen, Señor, heme aquí. Señor, envíame a mí, utilízame a mí, Señor, yo quiero ser parte de lo que tú quieres hacer en tu casa. Yo quiero ser parte de lo que quieres hacer con tu reino. Dice Pablo a Timoteo, huye de estas cosas, Timoteo. Huye porque no te conviene. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Cosas que sí convienen. Cosas que sí nos conviene adoptar. El fruto del Espíritu ahí, siendo de manifiesto en nuestras vidas. Sí, vemos cómo este versículo concuerda perfectamente con lo que hemos estado hablando desde desde Efesios 5:3. El consejo de Pablo a Timoteo es el mismo. Y es el mismo para él y para nosotros, para los que hemos conocido de Dios y que decimos, Señor, yo quiero ir. El hombre y la mujer de Dios necesitan huir de todas estas cosas. ¿A qué se está refiriendo cuando dice huye? Bueno, pues estas cosas también las menciona con anterioridad. Desde el versículo 6:3, 1 Timoteo 6:3, podemos ver una lista también de cosas por las cuales nos está diciendo Pablo, huye. Y ojo, esto es para los que están dentro de la iglesia, para los que están dentro de casa. Son para ti y son para mí. Dice 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa
y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Sí? Estas enseñanzas se está refiriendo a muchas enseñanzas corruptas que salen desde nuestra boca. Y bueno, se está refiriendo principalmente a los que traemos el micrófono, a los que tienen una voz que se pudiera decir un poquito más de audiencia, ¿sí? A las personas que hablan desde el púlpito, pero no se limita. Estas personas, dice aquí, si alguno enseña otra cosa, no se está limitando solamente a la persona que está en el púlpito. También se está refiriendo a las personas como nosotros, personas comunes y corrientes que no estamos en el púlpito, que también podemos estar enseñando cosas extrañas, que también podemos estar enseñando cosas que no son conforme a las sanas palabras del Señor Jesucristo. Ojo con esto, mis hermanos, porque todos nosotros tenemos voz. ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué ejemplo vamos a dar? Porque enseñamos con palabra, podemos enseñar también con hechos. Podemos enseñar también con el testimonio. Y en muchas ocasiones son cosas que no convienen. Salen de nuestra boca cosas que no convienen, cosas que no agradan a Dios. ¿Qué platicamos, mis hermanos? ¿Qué hablamos entre nosotros? Todas nuestras pláticas llevan la fiel intención de buscar agradar a Dios. Todas nuestras pláticas, todas nuestras conversaciones llevan la fiel intención de edificar la vida de alguien. Todas nuestras pláticas tienen un sustento bíblico. Todas nuestras pláticas y nuestros pensamientos están fundamentados en la palabra. Porque nos están escuchando allá afuera. Porque tenemos una voz. Porque tenemos, ahora sí que tenemos reflectores y tú lo entiendes perfectamente bien esto. Todo mundo nos está observando. Mira, el cristiano. ¿Cuántas veces no hemos oído esa expresión en nuestras casas? Hoy el que conoce a Dios, lo que anda haciendo, cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado porque, bueno, podemos caer en este tipo de cosas y a las personas que estamos nosotros hablando son personas que también quieren algo del Señor. Estamos hablándole al pueblo por el cual el Señor entregó su vida. Aguas, es delicado. Por eso que nuestras palabras tienen que llevar siempre, dice la Biblia, tienen que estar endulzadas, tienen que estar adornadas, tienen que estar bien planteadas. Aderezadas tienen que estar nuestras palabras para que tengan un efecto bueno en las personas que nos están escuchando. Mateo 18:6, versículo que todos hemos leído. Y cualquiera, dice Mateo 18:6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo de la mar. Palabras del Señor Jesús. O sea, si vamos a hablar, hermano, que mejor sea para edificar. Si vamos a abrir nuestra boca, que mejor sea para sembrar la semilla de la palabra, porque cualquiera que haga tropezar a alguno de los hijos de Dios, mejor es que se tire al agua con muchos kilos de peso y que no vuelva a salir. Es lo que está diciendo aquí la palabra. Dice, ay del mundo por sus tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Es serio, es serio. Cuando nosotros abrimos nuestra boca, necesitamos abrirlas con cuidado. Cualquiera que llamándose hermano habla sin tener cuidado de estas palabras, dice Pablo, primera de Timoteo 6:4, dice, está envanecido.
nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de la palabra, de las cuales nacen envidias. ¿Sí se fija cómo cuando nosotros hablamos sin entendimiento? Por ahí me encontré una vez una fotografía de una persona que estaba hablando, pero era nada más la silueta de su cabeza, la silueta de la cabeza. Y la lengua tenía un cordón que se conectaba en el cerebro. Pero esa imagen estaba como que hablando, se veía como que estaba gritando, pero esa lengua no estaba conectada con el cerebro, estaba nada más bailando. Como que dando a entender que necesitamos pensar bien lo que hablamos. Necesitamos tener mucho cuidado con lo que decimos, porque estamos hablando de las personas por las cuales el Señor murió en la cruz del Calvario. Aquel que no tiene cuidado y el que habla por hablar, dice 1 Timoteo 6:4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de la palabra. Dice también, de las cuales nacen envidias por hablar lo que no se tiene que hablar, nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, todo por no hablar correctamente. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Mis hermanos, con todo el amor de mi corazón, los quiero exhortar a que tengamos mucho cuidado de lo que estamos hablando. Que tengamos mucho cuidado de nuestras palabras. Que tengamos mucho cuidado cuando abrimos nuestra boca. Porque podemos estar hablando cosas sin entendimiento. Podemos estar hablando cosas que en vez de traer alivio, traen conflicto. Si nosotros cuando abrimos nuestra boca estamos creando contiendas, envidias, pleitos, blasfemias, malos entendidos y necedades, mire, mejor tener cuidado. Se puso muy serio, mi hermano. Hay que tener cuidado de cómo hablamos, lo que decimos, cómo presentamos nuestras ideas. Si nuestras palabras están provocando esto dentro de nuestro círculo de amistades, estamos mal y necesitamos reflexionar. Necesitamos cambiar nuestra narrativa, necesitamos cambiar la forma en que nosotros nos estamos expresando. Nuestras palabras deben de provocar totalmente lo contrario. Nuestras palabras deben de provocar alivio, consuelo, contentamiento, un buen sentimiento, crecimiento espiritual en la persona. Eso es lo que debe de provocar nuestras palabras. Regresemos a Efesios 5:7. Vamos a seguir adelante. Dice ahí, no seas pues partícipes con ellos, no te entrometas, no hagas lo mismo que estás viendo que está destruyendo a las personas, no te metas en ellos, no seas partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz, ahora sois diferentes, es lo que ha hablado todo este libro de los Efesios o esta epístola a los Efesios, que antes éramos algo, tinieblas, pero ahora somos luz. Antes no éramos pueblo, pero ahora sí somos pueblo. Eso lo leímos en los primeros capítulos. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Somos diferentes. Tenemos que ser diferentes en todos los aspectos de nuestra vida. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Dice el 10, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cómo podemos tú y yo comprobar lo que es agradable al Señor? Pues bueno, dice aquí, poniendo a prueba todo, comprobando lo que es bueno y lo que no lo es.
comprobando y poniendo a prueba todo lo que hacemos, todo lo que vemos y todo lo que escuchamos. Si no pasa el filtro, si lo que estás viendo no pasa el filtro de la palabra, bueno, no lo veas. Si lo que estamos haciendo no pasa el filtro de la palabra, no lo hagas. O si lo que estamos escuchando no pasa el filtro de la palabra, pues no lo escuches. Todo debe de ser filtrado a la luz de la Escritura. Lo que hacemos, vemos y escuchamos. La sociedad no dicta qué es bueno o qué es malo. Nuestra sociedad está corrompida. La sociedad dice que el aborto es un derecho. La Biblia dice que es un asesinato. Entonces aquí, bueno, cada quien le hace caso a lo que quiere hacerle caso, ¿no? Pero como conviene a hijos de Dios, tenemos que pasar todo lo que la sociedad diga bajo el filtro de lo que habla la palabra. La modernidad tampoco dicta lo que está bien o lo que está mal. Muchas cosas ahorita en nuestra época moderna que van en contra totalmente de lo que la palabra dice. El hombre tampoco dicta lo que está bien o lo que está mal. Somos demasiado, nuestro corazón es demasiado engañoso, demasiado fácil de convencer. Nos gustan las cosas que no nos deben de gustar, entonces no podemos confiar en nosotros mismos. Incluso ahora que tenemos conocimiento de la palabra, no debemos de confiar en nosotros mismos, porque nosotros muy fácilmente podemos desviarnos. Entonces lo más viable es que todo lo que veamos, escuchemos o hagamos tiene que ir filtrado bajo la luz de las Escrituras. Lo que le agrade a Dios, no lo que me agrade a mí, no lo que me guste a mí, no que lo que mi entorno diga que está bien o y que tengo que hacer. Lo que voy a hacer tiene que tener su raíz en las Escrituras. Lo que voy a escuchar tiene que venir su raíz en las Escrituras. Si esto es lo que nosotros debemos hacer, porque esto es conveniente, lo otro no es conveniente. Efesios 5:11 dice, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas. Ya, todo está clarísimo. Sí. Imita a Dios, pero todas estas cosas, no participes de ellas. No participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, dice, porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Dice aquí, no participes, sino repréndelas. Bueno, para reprender o el reprenderlas, perdón, el reprenderlas no quiere decir dile a todos sus verdades. No quiere decir esto, no quiere decir señálale a todos sus errores. La reprensión, como veíamos hace rato, hace unos momentos, todas nuestras palabras de reprensión tienen que llevar como objetivo la reconciliación. Tienen que llevar como esas amonestaciones, tienen que llevar como objetivo convencer de pecado, restaurar a la persona, no un señalamiento, simple y sencillamente. A veces se nos da de manera muy fácil hacer señalamientos, críticas hacia los demás. Porque pues, es más fácil ver el problema del otro que ver el problema propio. ¿Sí? Es más sencillo. Y es más fácil hablar de los problemas de los demás que los problemas que yo tengo. Los míos los aquí en lo guardadito. No los saco, los oculto. Pero los de los demás los publico en Facebook. Estoy exagerando, ¿no? Pero sí es más fácil hablar de ellos. La palabra entonces reprensión, amonestación, lleva como objetivo convencer de pecado, restaurar, ganar a la persona, que entienda que con amor, con palabras
suaves en ocasiones, a veces son palabras fuertes de reprensión, pero siempre llevan el objetivo de que la persona entienda que está mal. Segunda de Timoteo 4:2, en la Nueva Biblia Viva, dice: con urgencia predica la palabra de Dios. Haz lo que sea. Dice, hazlo sea o no oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia. ¿Sabe, mis hermanos? A veces le tenemos que decir las cosas a las personas 15 veces, 20 veces. Y todas esas veces tienen que ser con amabilidad, con paciencia. Y una que otra ya también con su coscorrón, ¿no? Porque a veces es necesario. Pero igual, todas estas cosas necesitamos efectuarlas y hacerlas con paciencia, sin dejar de enseñar, dice en esta versión. Sin dejar de buscar que la persona se reconcilie con el Señor. Efesios 5:13, ya vamos para el final. Efesios 5:13 dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Fíjense en esto. Habrá quien te escuche. Habrá quien esté dispuesto a la reprensión. Habrá quien esté dispuesto al consejo. Sí, habrá quien tenga la disposición de escucharte y decir, sabes que es cierto. Pero habrá otros que no. Habrá otros que no te van a querer escuchar. Habrá otras personas que no van a entender y que van a decir, no, es que yo estoy bien porque estoy bien. Bueno, dice aquí, todas las cosas van a salir en evidencia cuando son puestas delante, todas las cosas cuando son puestas a la luz, salen en evidencia, dice, son hechas manifiestas. Deja que el Señor se encargue. Si ya de plano llaman 20 veces que hablas y no quieren entender, Señor, pues ahí te lo encargo, ahí te lo encargo. En muchas ocasiones también hay que discernir y a veces es tiempo de retirarse y de dejar que el Señor atienda la situación que tiene que atender. Si ya no te escuchó una o si no te escuchó muchas otras veces, mientras tengan disposición, está ahí, sigue hablando, sigue hablando. Mientras te escuche, sigue hablando, pero cuando una vez que cierran su corazón, dices, bueno, Señor, entonces ahora tú encárgate. Ahora tú hazlo. Porque a mí ya no me escucha, a mí ella cree o él cree que lo estoy criticando, ella cree o él cree que estoy en contra de él, entonces pues ya me hago a un lado, guardo silencio. Y dejar que las cosas, bueno, sucedan como el Señor las quiera hacer. Dice el 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermanos, simple y sencillamente necesitamos crecer. Necesitamos despertar. Y a veces es difícil despertar los martes a ¿qué horas son? 8:30. Ya veo a todos así con los ojitos de borrego a medio morir. Despierta. Tú que duermes. Abramos nuestros ojos. Estemos dispuestos a lo que la Biblia nos está enseñando. Estemos dispuestos a la corrección. Si nos toca estar dentro de los que somos los que tenemos que ser corregidos, pues bueno, tengamos disposición para escuchar la reprensión, para escuchar el consejo y cambiemos lo que tengamos que cambiar. Se trata de crecer, la vida cristiana se trata de crecer, se trata de ir dando pasos hacia adelante, no en reversa. O sea, dice el versículo 3, no te conviene como escogido de Dios, que sigamos en la vida que teníamos antes, que sigamos arrastrando las cosas. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo.
Así que mis hermanos, pues vamos, les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a orar. Tengamos disposición para ser enseñados. Tengamos disposición para ser exhortados. Decíamos al principio, la epístola a los Efesios tiene dos partes, una doctrinal y una práctica. Bueno, estamos viendo las cosas prácticas, lo que debemos que hacer. Esto es lo que a nosotros nos corresponde como a hijos de Dios. Es lo que nos corresponde como a nacidos de nuevo. Esta es la tarea que tú y yo tenemos que hacer. Sí, así que si tenemos que corregir, mi hermano, pues hay que corregir. Amén. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por este día y este tiempo, Señor, en donde somos exhortados por tu palabra, Señor. Somos reprendidos, Señor, por lo que la Biblia nos enseña entre todas estas líneas, Señor. Ayúdanos a hacer los cambios necesarios, Señor. Ya nos sacaste de las tinieblas. Ya ahora somos luz, Señor. Ahora tenemos que reflejar la luz de Cristo. Ahora somos diferentes, Señor. Ahora, Señor, somos hijos de la luz. Andemos como hijos de luz, Señor. Enséñanos a andar como tú anduviste. Ayúdanos en todas las áreas de nuestra vida, Señor, para poder cambiar, Señor. Queremos crecer y queremos seguir avanzando, Señor, en nuestra vida cristiana. Te damos muchas gracias por lo que haces en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues es el mensaje. Y pues bueno, nos vemos el próximo domingo. A los que van a ir a la playa, nos vemos en la playa. Y los que no, pues nos vemos el domingo, ¿sí? Que el Señor le bendiga, que descanse y que cene rico.